Bueno, pues vamos a hablar ya con Gemma Martínez, que es viceconsejera de Derechos Sociales. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Martínez. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bueno, estábamos diciendo que se van a intensificar esos cribados en las residencias. Hasta ahora están funcionando bien y están siendo muy estrictos. Sí, la verdad es que como comentaban antes ustedes en la introducción de la noticia, desde que empezó la pandemia, en Canarias hemos querido proteger mucho a los residentes en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, así como los pisos tutelados y hogares funcionales. Lo tuvimos muy claro y sacamos una orden el 30 de mayo en la cual establecíamos efectivamente un sistema muy restrictivo de visitas y salidas, pero entendíamos que la situación lo requería y así lo entendieron las familias, así lo entendieron los trabajadores de las residencias y los propios residentes y consideramos que en parte gracias a esas medidas restrictivas, gracias al trabajo de los profesionales y gracias a la paciencia de los residentes, de sus familias, conseguimos efectivamente ser una de las comunidades autónomas con las tasas de mortalidad más bajas en residencia. A día de hoy tenemos que lamentar 37 fallecidos. Es verdad que estuvimos durante 16 semanas después de verano sin ningún fallecido, había una estabilidad total en la residencia. En el último mes, por desgracia, hemos tenido 7 fallecidos, lo cual habría que analizar muy bien sus causas, todos ellos en la provincia de Tenerife, y 2 de esas residencias hemos tenido que intervenirlas por sanidad. Pero el trabajo está siendo continuo desde el mes de marzo, la coordinación con sanidad y con las residencias es diaria y creemos que gracias a todo este esfuerzo por todas las partes, pues hemos podido efectivamente intentar mantener el virus lejos de las residencias. Precisamente la situación es delicada, usted ha dicho, en concreto en la isla de Tenerife, señora Martínez. Aún así hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad por parte de aquellos familiares que nos puedan estar viendo y precisamente por estos últimos casos que estamos conociendo. La tranquilidad yo creo que existe, nunca le podemos dar certitud absoluta, pero lo que sí le podemos asegurar es que el trabajo es intenso y diario. Efectivamente, como también comentaron ustedes antes, fuimos la primera comunidad autónoma en hacer cribados masivos a toda la población residente y a todos los trabajadores, estamos hablando de casi 10.000 personas. Eso se hizo un cribado antes de verano, en el mes de mayo y junio. Hicimos un segundo cribado cuando se volvió de vacaciones, en el mes de finales de agosto, septiembre. Ahí, gracias a ese cribado, sobre todo incidimos mucho en los trabajadores que volvían de vacaciones, detectamos 18 positivos asintomáticos que logramos que no se incorporaran a su puesto de trabajo y que no fuesen vectores de contagio, y desde entonces hemos hecho cribados selectivos, sobre todo en aquella residencia donde podía haber una mayor casuística, y ahora, viendo cómo está evolucionando la situación en Tenerife, lo que se va a hacer a lo largo se ha empezado a hacer esta semana y seguirá la semana que viene, es hacer un cribado a los trabajadores. ¿Y por qué a los trabajadores? Porque los trabajadores son los vectores de contagio, son los que salen al exterior y llegan a las residencias, porque los residentes al no salir no se pueden contagiar en el exterior, lógicamente, y las medidas restrictivas de las visitas tampoco son un foco de contagio. Entonces lo que estamos incidiendo mucho es en los trabajadores. Y en aquellas residencias que vemos que el control se escapa un poco, pero no por una mala praxis de la residencia, sino porque sus trabajadores están contagiados o en aislamiento, ahí es donde ha entrado Sanidad interviniendo 2 residencias. Acabamos de intervenir, bueno, los compañeros de Sanidad acaban de intervenir una residencia en Guamasa, un pequeño centro, y efectivamente hace unas semanas intervinieron la residencia Vistabella. Es curioso, y en esto sí que queremos incidir mucho, llamar a la población a que no se relaje. Nos llama mucho la atención que en esta residencia, por ejemplo, en Vistabella, que se les hizo una PCR a todos los trabajadores y a todos los residentes, son muy poquitos, en torno a 24 residentes, dieron negativo todos. Y una semana más tarde, toda la residencia y todos los trabajadores eran positivos, lo cual quiere decir que efectivamente algo pasó, teniendo en cuenta que esos residentes no pueden salir, pues habría que averiguar las causas. Lo que sí que le decimos a la población es que por favor no se relajen, el virus está ahí, la situación en las residencias intentamos tenerla controlada, la situación en Canarias, es verdad que en Tenerife ahora está un poco más complicada, pero en términos generales es la mejor de España, pero no nos relajemos, las medidas hay que mantenerlas y tenemos que seguir protegiendo a nuestros mayores y a las personas con discapacidad, eso sí que queremos incidir mucho en eso.
Hay algunas familias que deciden llevarse a sus familiares por temporadas, ahora se avecina la época navideña y al igual algunas familias quieren pasar la Navidad con sus padres, con sus familiares que están internos en residencias. Ese protocolo, ¿cómo se hace? ¿Cómo tienen previsto funcionar en esta época que se avecina? La verdad es que sabemos que algunas comunidades autónomas se ha planteado la opción de flexibilizar de alguna manera las condiciones de salida en Navidad. Nosotros a priori no recogemos esa posibilidad. ¿Y por qué? Porque efectivamente no cambia nada que sea Navidad o que sea principio de diciembre o finales de agosto. Lo que cambia es la situación epidemiológica y en estos momentos no indica que nos podamos relajar para que haya una salida. De todas formas, si hay alguna familia que desea llevarse a sus mayores, luego lo que tendrán que hacer es todo el protocolo estricto de vuelta. Lo que no queremos es que a lo mejor esa persona pueda servir de vector de contagio. Entonces tendría que hacerse una PCR negativa y estar 10 días en aislamiento. Cosa diferente es los centros de discapacidad, de salud mental o los pequeños pisos tutelados y hogares funcionales. Ahí la circunstancia es diferente. Es verdad que esa diferencia no la habíamos recogido en la orden del 30 de mayo, que fue modificada en julio. Pero empezamos a trabajar para modificarla porque entendíamos que había algunos perfiles que eran muy similares, pequeños pisos que eran muy similares a cualquier hogar normal. Entonces lo que hemos decidido es modificar la orden conjunta de la Consejería de Derechos Sociales y la Consejería de Sanidad y estamos en ello. Como ya comentó el consejero de Sanidad, sacaremos la modificación de la orden la semana que viene. La hemos modificado también porque ha habido una orden ministerial del 22 de octubre que modifica efectivamente el tema de pernoctas y el tema de la cuarentena, bajándolo de 14 a 10 días. Entonces nosotros hemos trabajado muy intensamente Sanidad y Derechos Sociales para modificar esta orden y entonces nosotros lo que recomendamos es a las residencias de mayores que no saquen a sus familiares. Entendemos lo duro que es después de este año, pero nosotros preferiríamos que lo que pone la orden es que recomendamos que no salgan. De salir tendrían que efectivamente, como comentaba antes, seguir los protocolos. Eso por parte de los residentes de mayores y centros de discapacidad. Y los pisos tutelados y los hogares funcionales van a actuar como una casa donde van a actuar por grupos de cohorte. Quiero decir, son grupos estables de grupos burbuja. Entonces ahí las circunstancias van a ser diferentes. Se permite las pernoctas en los domicilios de la familia y se permite la salida. Entonces esas son las variaciones que estamos introduciendo en la orden que saldrá la semana que viene. ¿Y cómo afecta a día de hoy la visita, el régimen de visitas de los familiares, teniendo en cuenta que nos encontramos en esta segunda ola, que las restricciones son mayores, que luego hay una isla muy concreta, que es la isla de Tenerife, está en semáforo rojo? ¿Discrepa quizás esos protocolos de otras residencias de las islas, sobre todo para aquellas personas que todavía no tienen muy claro cómo se establece ese régimen de visitas? El régimen de visitas no va a ser modificado en nuestra orden. Estuvimos pensando cómo a lo mejor flexibilizarlo de alguna manera, pero claro, es que a finales de agosto hubo un pico de contagios en la isla de Gran Canaria y ahora estamos teniendo una situación de semáforo rojo en la isla de Tenerife. Entonces esas condiciones a día de hoy no nos permiten relajar las medidas. Entonces los protocolos de visita siguen siendo los mismos. Se puede hacer una visita semanal por 1 hora. Nosotros establecemos un marco y luego las residencias, en función de sus posibilidades, en ese marco pueden establecer sus propias, digamos, indicaciones, ¿no? Si es una residencia grande que tiene espacios en el exterior, pues a lo mejor pueden permitir un régimen de visitas más amplio. Si es una pequeña residencia que no tiene espacios separados o espacios de aislamiento, pues pueden decidir que las visitas sean de 1/4 de hora o media hora. Lo que no pueden hacer es ser menos restrictivos de lo que es la orden. Eso no ha variado y sobre todo no ha variado en la isla de Tenerife. Y en el momento que exista un contagio confirmado en la residencia se tiene que cerrar, no puede recibir visitas. Sabemos que es un régimen muy restrictivo y somos muy conscientes de las dificultades y de lo mal que lo están pasando nuestros mayores, somos muy conscientes y también sus familias, pero creemos que estamos protegiendo la vida, creemos que se ha conseguido, entre otras muchas medidas, mantener la situación y mantener el virus fuera de las residencias y por nuestra parte seguiremos trabajando en esta línea, lo cual no quiere decir, como ya hemos modificado dos veces esta orden y la vamos a modificar una tercera,
en relación a cómo vaya sucediendo la situación epidemiológica, podemos ir modificando la orden. Es una orden viva que ya hemos modificado y seguiremos haciéndola para facilitarle la vida y la vida a las personas que viven en esta residencia. Pues Emma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Buenos días. Buenos días, siempre es un placer. Muchas gracias.